Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucho interés entre nuestros seguidores más fieles y entre aquellos que siguen de cerca el mundo del espectáculo turco. Como ven en el título, vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos en vilo durante semanas, si no meses, la tan esperada revelación de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande Erçel. Sí, han oído bien. El actor finalmente ha decidido romper el silencio y compartir su verdad. Si son fanáticos de las series turcas, especialmente de Senkalkapm, saben perfectamente de quiénes estamos hablando. Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la pantalla para dar pie a una intensa especulación sobre si su romance era real, o si solo era parte de la magia de la televisión. Durante mucho tiempo ambos optaron por un perfil bajo, alimentando los rumores con gestos ambiguos y apariciones en las que se les veía juntos, pero sin confirmaciones explícitas. Hoy vamos a sumergirnos en lo que Kerem ha decidido compartir, analizando sus palabras, las posibles implicaciones y lo que esto significa para la percepción pública de su relación. Y antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, quiero recordarles que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Bueno, sin más preámbulos, entremos de lleno en este tema candente. La noticia de que Kerem Bürsin ha decidido hablar sobre su relación con Hande Erçel ha corrido como la pólvora. Durante un tiempo la pareja mantuvo un hermetismo casi total. Cada aparición pública, cada interacción en redes sociales, cada comentario sutil era diseccionado por los fans en busca de pistas. ¿Estaban juntos? ¿Se habían separado? ¿Eran solo buenos amigos con una conexión especial? Las teorías eran infinitas. Y es que seamos honestos, la química que desbordaban Kerem y Hande en Senkalkapm era tan potente, tan creíble, que para muchos era casi imposible imaginar que solo fuera actuación. El público se enamoró de la pareja en la pantalla y por extensión, se enamoró de la idea de que su amor pudiera ser real. Pero como bien sabemos, la vida de las celebridades está bajo un escrutinio constante, y la privacidad se convierte en un bien preciado y a menudo, esquivo. Kerem y Hande, al ser figuras tan populares, entendieron rápidamente la necesidad de proteger su espacio personal. Sin embargo, este silencio prolongado, aunque comprensible desde una perspectiva de privacidad, generó un vacío que fue llenado por especulaciones, rumores e incluso, en algunos casos, desinformación. Vimos titulares que los separaban, que los unían, que inventaban supuestas crisis o reconciliaciones. Era un carrusel de noticias que, francamente, podía ser agotador para ellos y confuso para los fans. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué ha dicho Kerem Bürsin? Según los informes y las entrevistas que han salido a la luz recientemente, Kerem ha sido bastante abierto, pero al mismo tiempo cauteloso. No ha entrado en detalles escabrosos ni ha compartido aspectos íntimos de su vida privada de manera innecesaria. Más bien, ha buscado aclarar la naturaleza de su vínculo con Hande, poniendo las cosas en su justo lugar y, sobre todo, enviando un mensaje de respeto hacia ella y hacia su relación. Una de las cosas que Kerem ha enfatizado es el profundo respeto y el cariño genuino que siente por Hande. Ha hablado de ella como una persona increíble, una colega talentosa y una amiga valiosa. Este tipo de declaraciones son importantes porque validan la conexión que existía, independientemente de si se trataba de un romance romántico en ese momento específico o si evolucionó de otra manera. Kerem ha reconocido la importancia de Hande en su vida y en su carrera, destacando cómo trabajaron juntos para crear esa magia en Senkalkapm, y cómo esa experiencia los unió de una manera especial. Pero lo más significativo de sus declaraciones recientes es su intento de definir la situación actual. Si bien es cierto que en el pasado hubo indicios y rumores fuertes de una relación romántica, Kerem ha insinuado que las cosas han evolucionado. Ha utilizado frases que sugieren que si bien el afecto y el respeto mutuo persisten, la etiqueta de pareja tal vez no sea la más precisa en este preciso instante. O dicho de otra manera, que la relación ha transitado por diferentes fases. Es crucial entender que esto no significa necesariamente una ruptura dramática o un fin de la conexión. Las relaciones humanas son complejas y fluidas. Lo que pudo haber sido un romance apasionado en
Un momento dado puede transformarse en una amistad profunda y un apoyo mutuo, o viceversa. Kerem ha sido muy claro en querer poner fin a la especulación constante y a la presión que esto genera. Entiende que los fans aman verlos juntos, pero también ha expresado su deseo de que se respete su espacio y sus decisiones. Al romper el silencio, Kerem no solo está aclarando su propia posición, sino que también está protegiendo a Hande de los continuos rumores y preguntas. Es un acto de madurez y de consideración hacia ella. Podríamos interpretar sus palabras como un intento de decir, sí, hubo algo muy especial entre Hande y yo. Nos quisimos mucho, tuvimos momentos maravillosos y creamos algo hermoso juntos, tanto en pantalla como fuera de ella. Pero la vida sigue, las cosas cambian, y ahora nuestra relación se encuentra en una etapa diferente. Sigue habiendo un gran cariño y respeto, pero tal vez no sea la relación romántica que muchos imaginan o desean que sea en este preciso momento. Esto abre la puerta a varias interpretaciones, y es normal que los fans tengan sus propias teorías. Algunos estarán decepcionados de no escuchar una confirmación rotunda de un amor eterno, mientras que otros apreciarán la honestidad y la madurez de Kerem. Lo importante aquí es que Kerem ha elegido comunicar su verdad de una manera que parece buscar la claridad y la paz, en lugar de avivar el fuego de la especulación. Analizando más a fondo sus declaraciones, podemos notar un patrón. Kerem Bürsin, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser un artista reflexivo. No suele dejarse llevar por las modas o por la presión mediática. Cuando habla, suele hacerlo con propósito. En este caso, su decisión de hablar sobre Hande Erçel parece ser un movimiento estratégico para recuperar el control de la narrativa. Ha sentido que el silencio prolongado ya no le servía, o quizás que los rumores estaban empezando a afectar su vida personal de una manera más profunda. Es importante recordar que la presión mediática sobre parejas de celebridades puede ser abrumadora. Cada gesto, cada mirada, cada comentario es analizado al microscopio. Para Kerem y Hande, que compartieron un proyecto tan exitoso y una química tan palpable, esta presión debió ser aún mayor. Al dar esta declaración, Kerem está, en cierto modo, liberándose de esa carga y permitiéndose a sí mismo y a Hande vivir su vida sin el constante escrutinio de saber si siguen siendo pareja o no. Además, sus palabras también reflejan una admiración genuina por Hande como profesional. Ha destacado su talento y su profesionalismo en el set, lo cual es un elogio sincero que va más allá de cualquier rumor romántico. Esto nos recuerda que, ante todo, fueron compañeros de trabajo que compartieron una experiencia artística significativa. ¿Y qué podemos inferir sobre la relación actual? Si bien Kerem no ha dicho hemos roto o seguimos juntos, las insinuaciones apuntan a que la naturaleza de su vínculo ha cambiado. Podría ser que hayan decidido tomarse un tiempo, que hayan evolucionado a una amistad profunda, o que simplemente estén disfrutando de una relación en privado sin necesidad de etiquetarla públicamente. Lo que Kerem ha comunicado es que ya no es la relación que quizás los fans idealizaron durante la emisión de la serie. Este tipo de declaraciones suelen tener un efecto calmante, al menos para los artistas involucrados. Permite a ambos seguir adelante con sus vidas y carreras sin tener que responder constantemente las mismas preguntas o lidiar con especulaciones infundadas. Para los fans, aunque pueda haber un matiz de tristeza por no tener confirmación de un amor eterno, también hay un aprecio por la honestidad y por el respeto que Kerem ha mostrado hacia Hande. Es un equilibrio delicado, ¿verdad? Por un lado, los fans quieren saberlo todo, quieren ser parte de la historia. Por otro lado, las celebridades tienen derecho a su privacidad y a construir sus relaciones a su manera. Kerem Bürsin, con esta declaración, parece estar buscando ese equilibrio, diciendo lo suficiente para aclarar la situación sin sacrificar la privacidad que tanto valora. Y ahora, para resumir un poco lo que hemos analizado en este vídeo. Kerem Bürsin ha roto finalmente el silencio sobre su relación con Hande Erçel. Sus declaraciones revelan un profundo respeto y cariño por Hande, destacando su calidad como persona y colega. Si bien no ha confirmado explícitamente que sigan siendo pareja en el sentido romántico que muchos especulaban, sus palabras sugieren una evolución en la naturaleza de su vínculo, apuntando a que la relación ha pasado por diferentes fases y que, en este momento, podría no ser la relación romántica que los fans imaginan. Kerem ha buscado poner fin a la especulación constante y a la presión mediática, mostrando madurez y consideración hacia Hande. Ha sido fascinante desglosar estas declaraciones y entender el mensaje que Kerem Bürsin quería transmitir. Espero que este análisis les haya resultado interesante y esclarecedor.
Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Kerem? ¿Creen que ha sido lo suficientemente claro? ¿Cómo ven la relación entre Kerem y Hande? Dejen todos sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también sean fans de Kerem y Hande, o de las series turcas en general. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias interesantes y análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.